Gran abrazo para todos. Declaramos la palabra de bendición para todas las personas que de alguna manera directa o indirecta se conectan con nosotros. Para aquellas personas que van a posteriormente oirán y verán este audio, este video. Gracias a todos por conectarse mientras que la plataforma avisa a las personas para que nos conectemos. Quiero recordarles nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales están todas por Apóstol José Silva, tanto en Instagram como en Facebook, como en nuestro canal de YouTube, como en Telegram, todas como Apóstol José Silva. Un fuerte y gran abrazo para todos. Hoy tradicionalmente se celebra el Domingo de Resurrección. Es una tradición para recordar pues aquel acontecimiento sine qua non que hubo hace un poquito más de 2000 años atrás. Fíjense bien, hoy voy a tocar algunos puntos por demás interesantes, por supuesto. Voy a procurar con diligencia terminar el tema hoy de los fieles de la tierra. Esto es un tema muy amplio que tiene muchísimas cosas que se les traen. Recuerden que hemos venido desde hace ya 3 semanas, hoy sería el cuarto domingo, hablando de este tema, Salmo 101, versículo 6, ¿ok? Los ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. De ahí le titulamos el tema Los fieles de la tierra. Y hemos venido desarrollando este tema que es muy amplio, pero por lo menos sacando un contexto resumido, pero con el fin de que todos y cada uno de los que me oyen y siguen y tienen el cuidado pues, de revisar luego las escrituras para confirmar si lo que estamos diciendo está o no escrituralmente basado, lo puedan revisar con calma. Bien, saludos a todos, un abrazo. Por allí me saludó Rosendo Orángel Rosendo de allá de Maracay. Mucho gusto, Rosendo, gracias por conectarte. Un abrazo para toda la gente de allá en Maracay, para el Ministerio de Maracay. Saludos para nuestra hija Unice, Ana y todos los que ya están conectándose, Gauna y su familia. Fíjense, vamos a hacer un breve resumen, pero a 120 kilómetros por hora para procurar, como dije antes, poner no punto final, porque esto es algo muy interesante, muy profundo. Saludos a Valerie. Gracias, Valerie, por estar conectada desde Estados Unidos. Fíjense, en lo anteriormente dicho, los domingos pasados, estamos identificando, por supuesto, cada domingo yo he hecho un resumen de todo lo que se dijo anteriormente. Hoy voy a hacer un resumen de lo que se dijo el domingo, no lo que se dijo hace 3 domingos atrás. Usted puede encontrarlo pues en nuestro canal. Fíjate, la pregunta es ¿cómo identificamos a los fieles de la tierra? Allí estuvimos conversando y lo que el resumen que hicimos fue el siguiente. ¿Cómo lo identificamos? Tienen siempre la gracia y el favor de nuestro Dios en sus vidas. Pusimos ejemplos como Noé, Abraham, David, Pablo y por supuesto el protagonista que hemos estado abriendo un compás, el señor Job, ¿ok? Entonces, él ha sido como el protagonista de este tema. Luego vimos eso de que su gracia y su favor están presentes en la vida de estas personas. Y luego vimos las virtudes, creo que lo expresé bien, de Job, que era perfecto, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Esas virtudes le dieron al señor Job un fundamento personal y familiar para luego darse a conocer, escrituralmente hablando, como una persona padre de familia. Económicamente era el más grande de todos los de su época. No hubo alguien como él en la tierra conocida para aquel entonces. Sus bienes y sus fortunas estaban en cobertura divina. Era un adorador insigne aún en medio de la situación que vivió. Se mantuvo su integridad en medio de aquel cataclismo sin precedentes que después de él, pues creo que nunca se ha repetido en la vida de ninguna otra persona. No permitió que influencias de terceros lo hicieran blasfemar, incluyendo a su propia esposa. En medio de la situación guardó sus labios de decir algo sobre una situación que no podía entender, que era confusa, era inexplicable. Es decir, todas estas cosas, estas virtudes, las desglosamos. Y esto de ser perfecto, yo lo dije, porque muchas veces, desde el punto de vista religioso, buscamos de hacer cosas para ser perfectos. Y ser perfecto es el ser perfecto desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de la religión. Desde el punto de vista de Dios es, lo desglosé el domingo pasado, lo repito hoy, es andar en el camino de la perfección. Es diferente a no cometer fallas. Fallas las vamos a cometer siempre, siempre, siempre. O sea, evitar fallar es un trabajo, claro, nosotros procuramos no fallar, pero es un trabajo a veces imposible de realizar. Es como una misión imposible. ¿Por qué? Porque siempre vamos a fallar, siempre. Entonces, andar en el camino, ser perfecto es andar en ese camino de la perfección. Es andar bajo cielos abiertos. Es andar redimidos, saber que somos redimidos de la maldición. Saber que somos redimidos de la religiosidad. Saber que andamos en obras que han sido preparadas de antemano. Y andar en una unción que es la revelación de la palabra, andar en el espíritu de la palabra y no en la letra, porque si yo procuro andar en la letra, entonces estoy haciendo el esfuerzo humano y no estoy dejando que Dios trabaje a mi favor, o que el espíritu de Dios trabaje en mi favor, o que la palabra trabaje en mi favor. Ser recto, que es otra de las virtudes que tenía este señor, se enfoca más que todo sobre los principios. Cuando yo ando en principios, entonces esos principios me conducen en rectitud. Ser temeroso de Dios está más que todo basado sobre el respeto y el amor y nunca en el miedo. O sea, no hacer las cosas con miedo o por miedo al infierno, por miedo al diablo, por miedo a los demonios o porque Dios me va a castigar. No, sino hacer las cosas en el temor de Dios, que es el respeto y el amor sin el miedo. Apartado del mal no es otra cosa que una consecuencia de estas tres, porque es una consecuencia de estas tres, porque Colosenses 1:13 nos dice que el Padre nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, y sobre estas bases, sobre estas virtudes que hemos enumerado, virtudes que yo las llamo jovianas, de Job, derivadas de Job, se desprenden pues todo aquello que se dijo de Job, como ya lo dije antes. Padre de familia, un adorador insigne, teniendo la oportunidad de blasfemar no lo hizo, no permitió que influencias de terceros, incluyendo la influencia de su propia esposa, lo sacaran de ese estado en el cual él se encontró. ¿Ok? Entonces, sobre esta base continuamos ese domingo hablando de que el que camina en integridad, el justo camina en integridad, y sus hijos son dichosos después de él. Esa es la mejor herencia que nosotros podemos darle a nuestros hijos, es la dicha. ¿Ok? Si somos hombres y mujeres
íntegros, entiéndase la integridad no como no pecar, no, entiéndase como no cometer errores, sino simplemente vivir sobre la base de principios. Entonces yo le dejo a mis hijos la dicha. Ellos son dichosos después de mí. Bien. Otra de las cosas que estuvimos hablando el domingo pasado fue en Job capítulo 2 versículo 10, donde hablamos de que Job, con todo lo que le pasó, no pecó con sus labios en contra de Dios. Pero hicimos una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que nos hicimos? ¿Puede el hombre no pecar contra Dios y sin embargo pecar contra sí mismo o pecar contra otros? Y la respuesta es sí. ¿Por qué lo dice, pastor? Bueno, basándonos en lo que establece Job capítulo 3, versículos 25 y 26 y Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Allí habla de las fallas que nosotros podemos tener contra nosotros mismos y las fallas que podemos tener contra otras personas. Entonces, por supuesto que sí, aunque no pequemos contra Dios, estamos pecando contra la otra persona. ¿A quién hay que pedirle perdón? ¿Con quién es que tenemos que disculparnos? Con las personas, no con Dios, porque no hemos pecado contra Él, hemos pecado contra otra persona. Claro, esto no se enseña, esto no se predica, pero en gracia eso es así. Y por supuesto lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar desglosando en el tiempo. Fíjate, 5 cosas que Job manifestó. Por supuesto, él no se dio cuenta cuando estaban sucediendo, pero se dio cuenta cuando él reaccionó. Y cuando él reaccionó ante la situación que estaba comenzando a vivir, él dijo lo siguiente, que el temor que lo espantaba le había venido. Y luego dice, y que le había acontecido todo lo que temía. Es decir, que él puso énfasis en su temor y todo lo que temía le vino. Entonces él no estaba pecando contra Dios. Él no estaba blasfemando contra Dios. Dice el capítulo 2, versículo 10, que él en ningún momento falló contra Dios. Pero, el gran pero, pecó contra él mismo, falló contra él mismo. ¿Por qué? Porque le dio fuerza a su temor. Y recuerden que el temor es la otra cara de la fe. Entonces, él dice que no tuvo paz, que no se aseguró. Y otra cosa bien interesante, que luego lo veremos con calma, es que no estuvo en reposo. ¿Ves? Como muchas personas hoy día no están en reposo. Cuando hablo de reposo no hablo de inactividad, estoy hablando de un descanso espiritual en el alma. Eso lo hablaremos más adelante. Bueno. Otra pregunta, ¿puede el hombre en este tiempo ser perfecto? Ya dije que ser perfecto es andar en el camino de la perfección, saber que somos redimidos de la ley, de su maldición, redimidos de la religiosidad, de todas las demás cosas, andar en la unción, eso es andar en el camino de la perfección. ¿Puede en este tiempo ser una persona perfecta? Desde el punto de vista bíblico, sí. ¿Cuál es la perfección? La Escritura establece en 2 de Timoteo. Yo les di varios textos la semana pasada, hoy les doy uno, que es 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice, o establece lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, numéralo, 1, para enseñar, 2, para redarguir, 3, para corregir, 4, para instruir en justicia, con el propósito, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces eso significa, respondo a esta pregunta, ¿puede el hombre en este tiempo ser perfecto? Sí, basándonos escrituralmente. ¿Ok? Bien, dicho esto, en un resumen corto de lo que hablamos grosso modo el domingo pasado, vamos a iniciar hoy con un pensamiento que di el domingo pasado y que una de nuestros ministros me lo envió en esta semana en un post, que dice lo siguiente: los íntegros guardan silencio, oído, los íntegros guardan silencio
cuando no comprenden, no entienden y no pueden explicar una situación por la cual están pasando. ¿Te das cuenta? La integridad es guardar silencio. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer lo que hizo Job, no pecar contra. Pero a veces no pecamos contra Dios. No, yo fui, y entonces comienzan ellos mismos a autoculparse. Entonces pecan contra ellos mismos. Y si no, pues culpan a otros. Entonces pecan contra los demás. Entonces fíjate, y no pueden explicar porque hay situaciones, oído, que son confusas y por lo tanto son inexplicables. Toda persona quiere una explicación. Ay, ¿y por qué Pedro se enfermó? Bueno, mira, es bueno preguntar por qué a Pedro el apóstol lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. ¿Y por qué el Pablo, siendo el apóstol de la gracia, estuvo detenido tantas veces? ¿Y por qué sufrió un naufragio? ¿Y por qué lo apedrearon? ¿Y por qué a Esteban, que era un gran siervo de Dios, lo apedrearon y murió apedreado? ¿Por qué? ¿Y por qué a Juan murió en la isla de Patmos? ¿Por qué? O sea, tratar de explicar una cantidad de cosas que entonces los santurrones comienzan, bueno, lo que le pasó a Job, vinieron los santurrones a decirle, bueno, a ti te pasó esto, por esto, por esto, por esto. Y a ti te pasó esto, por esto, por esto, por esto. Y comenzaron a censurarlo. Y al final nosotros vimos y leemos que Job guardó su integridad, mas la integridad de sus amigos fue cuestionada. Bien, dicho esto, mis amados, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué tiene el camino de la perfección para nosotros hoy? ¿Ves? Porque todo esto hay que aplicarlo en el tiempo presente, en el tiempo real. ¿Qué tiene el camino de la perfección para nosotros hoy? ¿Qué es lo que tiene? Yo voy a tomar para dar respuesta a esto algunos textos antiguos testamentarios para luego, y basándonos en ello, explicar qué tiene el camino de la perfección para nosotros y qué significa ese camino de la perfección. En primer lugar, Juan 14:6. En primer lugar, Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad y la vida. O sea, en ese camino está la verdad y está la vida. Ya eso es sine qua non. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 10 establece lo siguiente. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate, para los que fuimos creados, para buenas obras, para los que fuimos creados, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya nosotros sabemos para lo que fuimos creados, para las buenas obras. Esas buenas obras ya fueron preparadas de antemano. Ya fueron preparadas de antemano. O sea, yo no debo andar preparando obras porque ya Él las preparó. Ahora, ¿cuál es la base que voy a tomar ahora? Si quieres anotar estas palabras, anótalas. Si no, no importa, quedan grabadas. Dios Padre, oído, Dios Padre nunca nos llevará a algo, o a algún lugar, o algún objetivo que no se pueda lograr o alcanzar. Voy a repetirlo de otra manera. Al lugar o al objetivo que Dios nos lleve es porque es lograble y es alcanzable. No es una impossible mission. No, es alcanzable. Se puede lograr. Se puede alcanzar.
Thank you. Se puede alcanzar, se puede lograr. ¿Ok? Ahora fíjate. Lo voy a decir ahora de otra forma. El lugar donde Dios nos lleve, cuando nos lleve, lo que se manifieste allí es porque Él ya lo conquistó para nosotros. El lugar donde nos lleve, al objetivo donde nos lleve, cuando nos lleve, lo que se manifieste allí es porque Él ya lo conquistó para nosotros. Por eso es que cuando nosotros vemos que las cosas no se nos dan, y no se nos dan, y nos damos cabezazos, y nos seguimos dando cabezazos, y a veces insistimos porque somos constantes, y a veces insistimos porque somos testarudos. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tú eres constante en algo es porque tienes un fundamento, tienes una base. Y la testarudez es procurar alcanzar o hacer algo sin tener ningún fundamento e incluso sin tener fe. Porque la fe es la certeza. Entonces, muchas veces hacemos las cosas sobre la base de la testarudez y no sobre la base de la constancia. ¿Ves? Porque la constancia hace la consistencia. ¿Ves? La diligencia hace la consistencia. Cuando yo soy diligente, por eso siempre digo, procura con diligencia. Pero yo no voy a procurar con diligencia algo sobre la cual no tenga ni siquiera una base. Por eso he dicho, y lo digo, Dios Padre nunca nos llevará a algo o algún objetivo que no se pueda lograr o alcanzar. Porque el lugar donde Él nos lleva, al objetivo donde Él nos señala, cuando nos lleva, lo que se manifieste allí es porque Él lo preparó de antemano, porque Él lo conquistó. Porque de lo contrario no anduviésemos en obras preparadas de antemano. Te pongo ejemplos rapidito. Hebreos capítulo 22. Usted lo va a leer con calma. Hebreo no tiene 22. Es Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. ¿Qué vamos a encontrar allí? Bueno, ahí vamos a encontrar la historia cuando Dios le ordena a Abraham, que sacrifique a Isaac. Ahí, cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, vemos varias cosas sobre la base de lo que estoy diciendo, que Dios no nos lleva a ningún lugar o a algo, a un objetivo que no se pueda lograr. Cuando Él nos conduce hacia algo, es porque eso se puede lograr, porque lo podemos lograr. Entonces, ahí hay varias palabras clave. Usted lo va a leer con calma, porque yo no tengo el tiempo ahorita para agarrar la Biblia y ponerme a leer todas las cosas que se ven en el capítulo 22 del libro de Génesis, como para predicar 3 días. Pero yo le voy a decir lo siguiente. En el versículo 2, cuando Dios llama a Abraham, Abraham le dice, heme aquí, estoy en un lugar, tengo una posición. La expresión heme aquí siempre va a decir, estoy en posición. Dime. Entonces Dios le dice, quiero que vayas al monte Moriah y lleves a tu único hijo, que es Isaac, y me lo ofrezcas allí en sacrificio, en holocausto. Fíjate que Él le marcó el monte Moriah y luego le dice, ofrécelo allí. Le marcó el lugar. Ofrécelo allí. Entonces por eso he dicho, repito nuevamente, que el lugar donde Dios nos lleve, cuando nos lleve, lo que se manifieste allí es porque ya Él lo conquistó, ya Él lo preparó. Pero Él te marca las coordenadas y te dice, ofrécelo allí. Es allí. No es donde tú quieras. Es allí. Y luego
Un poco más adelante, en el versículo 5, usted lo va a leer con calma, el Señor Abraham le dice a sus siervos: quédense ustedes aquí, que mi hijo y yo iremos allí. ¿A dónde? Donde Dios le había marcado. Adoraremos y regresaremos. ¿Dónde iban a adorar? Donde Dios le marcó. Hoy la gente hace, no tiene mucho cuidado con estas cosas, pero yo quiero recordarte esto, y repito, capítulo 22. Y te voy a estar repitiendo siempre a lo largo del mensaje esto: Dios nunca nos llevará a algo o a algún objetivo que no se pueda lograr o que no se pueda alcanzar. Cuando Dios marca directrices, eso que marcó se puede lograr, eso que marcó se puede alcanzar. Ahora bien, cuando Abraham llega al lugar señalado por Dios, la Escritura establece que él edificó allí un altar. Y luego allí en ese altar amarró a su hijo. Pero cuando iba a hacer el sacrificio, todos sabemos lo que sucedió. Apareció allí el cordero, o mejor dicho, el carnero que Dios tenía ya preparado. Por eso digo, lo envió a un lugar a tientas, por decir algo. Y cuando él va a ese lugar, ya Dios había conquistado al carnero. Ya el carnero estaba en el lugar. Por eso digo, cuando Dios te lleva a un lugar, cuando Dios marca unas directrices, ya Él ha hecho la provisión para ello. Sigamos otro ejemplo, capítulo 17 de Primera de Reyes. Sucedió con el Señor, el profeta Elías. Dios lo llama y él vuelve a decir: heme aquí. Y Dios le dice: apártate de aquí. Es decir, quiero que te muevas. Apártate de aquí. Y escóndete en el arroyo de Querit. ¿Viste? Lo saca de un lugar y lo mueve a otro lugar, pero señalado por Dios. A veces nosotros estamos en un lugar y en ese lugar creemos que le estamos sirviendo a Dios, y Dios quiere movernos a otro lugar, porque ya ese lugar donde estamos de alguna manera ya se clausuró para Dios, ya ese lugar no da más, y Dios quiere movernos. Otras personas no lo entienden, pero si nosotros marcamos las directrices de Dios, podemos ir a donde Dios nos ha marcado el lugar. Entonces, luego le dice: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Ves? El alimento y el sustento de Elías en esa etapa de su vida estaba supeditada a lo que Dios ya había preparado. Por eso repito, Dios Padre nunca nos llevará a algo o a algún lugar que donde no se pueda lograr o alcanzar el objetivo. ¿Por qué? Porque el lugar donde Dios nos lleve, cuando Él nos lleve, lo que se manifieste allí es porque ya Dios lo conquistó, lo preparó para nosotros antes. Luego, un poco más adelante, versículos 9 y 10, encontramos que Dios le dice ahora a Elías, cuando se seque el arroyo, le dice: quiero que te vayas a Sarepta de Sidón y mores allí. Te está marcando el lugar. Yo he ordenado, yo le he dado orden, allí he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Bueno, ahí podemos explicar esto muchísimas veces, pero eso no es lo que importa hoy. Lo que importa hoy es que yo estoy hablando de qué tiene para nosotros el camino de perfección hoy. ¿Qué tiene el camino de perfección para nosotros hoy? ¿Cómo hacer que esas escrituras antiguotestamentarias desde hace 4 o 5 mil años yo pueda aplicarlas hoy en tiempo real? ¿Cómo? Te estoy explicando.
Primero debes entender que Dios nunca te llevará a algo o a algún lugar que no se pueda lograr o alcanzar. Porque el lugar donde Dios te lleve, cuando te lleve, lo que se manifieste en ese lugar es porque Él lo conquistó, porque Él lo preparó de antemano, según Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces, cuando Elías sigue las coordenadas que Dios le da, llega a las puertas del lugar que Dios le había dicho, que era Sarepta. En esas puertas, allí estaba la mujer viuda, como esperándolo a él, sin ella saberlo. Porque así trabaja Dios. ¿Lo ves? Entonces la pregunta que estamos respondiendo en este momento es, ¿qué tiene el camino de la perfección para nosotros hoy? ¿Qué tiene el camino de la perfección para nosotros hoy? Repito la pregunta. ¿Qué tiene el camino de la perfección para nosotros hoy? Y yo te estoy poniendo algunos ejemplos. Capítulo 22 de Génesis, capítulo 17 de Primera de Reyes. Ahora, por supuesto, surge la siguiente pregunta, porque yo sé que algunos ya se la han hecho. ¿Cómo sabemos que es Dios quien nos lleva a un determinado lugar y que no soy yo? Porque a veces hay personas que dicen, Dios me trajo a este lugar. Y resulta que no, en ningún momento Dios le marcó ese lugar a esa persona, sino que esa persona fue porque quiso. Y la otra pregunta que voy a contestar es, ¿puede Dios hablarnos audiblemente hoy? Bueno, hay personas que no predican Biblia, sino predican lo que Dios le dijo. Tú oyes mensajes, bueno, por las redes sociales tú ves de todo. Gente sensata, gente insensata, ves de todo. Y vas a encontrar también hombres que desde que comienza la predicación hasta que termina es que Dios le dijo hasta el color de la corbata que se tenía que poner. Una cosa inaudita. Ahora, ¿cómo sabemos que es Dios quien nos lleva a un determinado lugar y no que soy yo? ¿Puede Dios hablarnos audiblemente hoy? Respondo la segunda pregunta. Dios es soberano. Y por su soberanía, Él puede hablarnos de la mejor manera como Él quiera. O sea, pastor, ¿qué me puede hablar audiblemente? Es que yo no me puedo meter en eso. Si Dios te habló, te habla, porque es que hay personas que tienen un celular con Dios especial, el teléfono rojo. Entonces, ¿puede Dios hablarnos audiblemente hoy? Yo en eso no me voy a meter, pero sí voy a responder lo siguiente. Si Dios te habla audiblemente y lo que te dice está fuera del contexto bíblico, no fue Dios. Sencillo. Ahora, Dios puede, repito, hablar de muchas veces y Dios puede hablar de muchas formas. Él es soberano y Él puede hacerlo como Él quiere. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué voy a decir yo desde el punto de vista apostólico? Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2, establece lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Recordemos que el libro de Hebreos fue escrito 70 años, lo que se conoce como 70 años después de Cristo. Eso nos da, fue bíblicamente hablando, uno de los últimos libros que escribió el apóstol Pablo, ya en los años 70, en la postrimería de la vida de Pablo, que le escribió a los hebreos. Entonces, aquí establece que él, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en este tiempo, en los postreros días, en los últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, entonces, ¿quién fue su Hijo? Vamos rápidamente
a dos etapas de él. Número uno, Jesús, la palabra encarnada, el verbo encarnado. Es decir, en Jesús se encarnó todo lo que está escrito de Génesis a Malaquías. En él se encarnó. Entonces, esa carne llamada Jesús comenzó a caminar, y en los evangelios se habla lo que la palabra hecha carne comenzó a hablar y a decir, marcando pautas derivado de lo que ya él había escrito, de lo que se había escrito en su vida. Y así comenzó él a hablar. Pero luego de la muerte y resurrección nos habla Cristo, es decir, la unción, la palabra revelada. Significa entonces que en estos postreros días Dios habla por su palabra revelada para nuestras vidas. Y todos sabemos que la palabra revelada es la palabra de gracia después de la resurrección que fue revelada al apóstol Pablo. Entonces, cualquier voz, cualquier sueño, cualquier visión, cualquier Dios me dijo que exprese algo contrario a esa revelación, no fue Dios. Ahora suponte tú que tú no conozcas nada de lo que yo estoy diciendo. Y como tú no conoces nada de lo que estoy diciendo, entonces, pero sí conoces que si vives en principios, sobre la base de ellos, tú puedes ir haciendo, porque Dios te va marcando el camino de acuerdo a los principios que tú vas practicando. Cuando nosotros no andamos en principios, sabemos que el resultado, va a haber un resultado, pero no el resultado que tú esperas. O mejor dicho, lo voy a decir de otra manera. Puede ser el resultado que tú esperas, pero no el resultado que Dios tiene preparado para ti. No es una obra preparada. ¿Por qué? Porque yo provoqué el resultado con una acción indebida, violando X o Y principio. No me había sonreído hoy, ¿verdad? Entonces Dios habla por medio de su Hijo, y su Hijo es palabra encarnada, mientras estuvo en vida en la tierra, palabra revelada después que fue resucitado. Palabra que fue revelada en gracia al apóstol Pablo. Ahora bien, recuerde también que primera de Pedro en el capítulo 1 de segunda de Pedro, creo que segunda de Pedro, dice que es la palabra profética más segura. Entonces, allí es donde nosotros debemos anclar nuestra fe y avanzar y caminar en ella. Ahora bien, esto lo digo yo, siempre habrá margen de error, siempre. Siempre va a haber un margen de error en lo que hagamos. Cuando yo no esté seguro de algo y no sé si estoy violando principios, entonces yo busco, si soy casado, lo busco con mi esposa, con mi pareja, converso con ella cualquier situación, cualquier decisión que se vaya a tomar. Y si hay certeza y convicción en ambos, entonces caminamos en lo que se conoce como la ley del mutuo acuerdo. ¿Ves? Porque no sé si fue la voz de Dios que oí, no sé si es la palabra revelada la que me está guiando, o sea, estoy en eso. Entonces, como tengo esa duda, entonces yo converso con mi esposa, no trato yo de imponerle la idea, sino exponerle la idea. Porque a veces imponemos la idea. Bueno, mira, yo estoy pensando esto y estoy pensando esto. Entonces, con cierta autoridad, impongo inconscientemente la idea y la persona dice amén, pero no es que está de acuerdo.
sino que está sumisa o sumiso. Y la idea es que se pongan de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo tiene que haber un conjunto de ideas en sus distintos niveles. Opiniones, certeza, posiciones y convicciones. Si esas 4 cosas no están dadas firmemente en una decisión a tomar, déjame decirte que no es así. ¿Ves? Para aquellos que dicen, no, mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo. No, no fue que se pusieron de acuerdo, sino que tú le impusiste la idea a tu esposa y ella dijo que sí. Ok, fíjense. Entonces, en última hora, tomar en cuenta la ley del mutuo acuerdo para caminar. Bien. ¿Qué tiene el camino de la perfección para nosotros hoy? Ya yo te lo marqué. Ya yo te marqué qué tiene el camino de la perfección para nosotros hoy. Según Efesios capítulo 2, versículo 10, Génesis 22, Primera de Reyes 17. Ya te estoy marcando lo que tiene el camino de Dios para nosotros hoy. Ahora te voy a dar un ejemplo un poco más contundente. Un ejemplo un poco más contundente. Que está sobre la base del libro de Éxodo. Tienes que leer, mira, aquí te voy a dar los textos, yo no te los voy a leer, yo te voy a decir lo que yo veo en el texto, pero tú lo lees y si estás de acuerdo conmigo le pones un sí, si no estás de acuerdo conmigo le pones un no. Pero, fíjate, en Éxodo capítulo 5, tienes que leer. Versículo del 1 al 5, puedes leer todo el capítulo, pero versículo del 1 al 5 hay 3 cosas, o mejor dicho, varias cosas interesantes. Los protagonistas allí son Moisés, Aarón y el faraón. Repito, Moisés, Aarón y el faraón son los protagonistas. ¿Qué sucede allí? El señor Moisés y el señor Aarón se presentan ante el faraón del momento y le dicen que Dios, Jehová, dice la versión Reina Valera, otra dicen Yahweh, otra dicen Elohim, en fin, pero lo cierto es que se presenta y le dice, mira, el Dios de los hebreos, Jehová, ahí en ese momento, te dice que dejes ir a su pueblo a celebrar fiesta en el desierto. El faraón, como era de esperarse, le dice, yo no conozco a Jehová, chico, no. Es más, ni lo conozco, ni me interesa conocerlo. Nada más, ¿quién es él? Ustedes, y los acusa inmediatamente, ustedes están perturbando al pueblo para que no trabaje. Vuelvan a sus tareas. Vámonos a trabajar. Son esclavos y como esclavos tienen que funcionar. Palabras más, palabras menos. El Señor Moisés y Aarón refutan nuevamente. Le dice, nosotros iremos. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Mira la palabra. Nos ha encontrado. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Para aquellos que siempre busca a Dios, oíste, busca a Dios. No es que busques a Dios, es que Dios te busca, Dios te encuentra. Aquí dice que Dios los encontró. Por lo tanto, iremos camino de 3 días para celebrar fiesta en el desierto. Interesante esto de los 3 días. Entonces, Faraón pues se rehusó, no lo dejó ir, y usted comienza a leer allí pues que vinieron todas las plagas y todas las demás cosas que todos conocemos y sabemos acerca de lo que allí sucedió. Pero como yo no estoy hablando de plagas ni nada de eso, yo estoy hablando qué es lo que tiene el camino de la perfección para nosotros hoy.
y a donde Dios me lleva, a donde Dios tiene un objetivo conmigo, las cosas que yo voy a hacer se pueden lograr y se pueden alcanzar porque así lo dispuso Él. Y Él hizo provisión en el camino. Ahora fíjate, lo que sucedió para aquel entonces es lo mismo que puede suceder hoy después de 5,000 años si tú y yo andamos en el camino de la perfección. Y recuerda que ya expliqué en cantidad de veces qué es lo que significa andar en el camino de la perfección. Ahora, ¿qué tiene ese camino para mí hoy? Bueno, fíjate lo que tiene. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Por eso dije que iba a agarrar ejemplos antiguo testamentarios para corroborar una verdad neotestamentaria y que tú puedes aplicarla hoy en tu vida. Allí establece que el pueblo de Dios, mientras que anduviesen en ese camino que Dios ya había preparado para ellos, se iban a encontrar que hubo una nube que los guiaba de día y una columna de fuego que los guiaba de noche, a fin de que no se detuvieran. Era un caminar constante. Y esa nube de día y esa columna de fuego de noche representaba la protección divina de Dios para su pueblo. Es decir, si tú me preguntas hoy qué tiene el camino de la perfección para mí, yo te diría: el camino de la perfección, en primer lugar, para ti tiene protección divina. Y pudiésemos hablar muchísimas otras cosas: guianza divina, provisión divina, muchas cosas. Pero yo te voy a decir lo que yo veo en el libro de Éxodo. Luego, en el capítulo 14, versículo 14 y 25 del libro de Éxodo, el Señor Moisés le dice al pueblo: el Dios peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Y el versículo 25 ya no es Moisés quien lo dice, sino que los mismos egipcios dijeron: no vale, el Señor Dios de ellos pelea por ellos. Es decir, que no tan solo fue reconocido por el líder de aquella época, que fue Moisés, sino que los mismos egipcios, los mismos adversarios, enemigos para aquel entonces, reconocieron que Dios peleaba por su pueblo. Esto significa que la misma adversidad por la que tú puedas estar pasando va a reconocer que es Dios quien pelea por ti, y eso está dentro del camino de la perfección. Y si está dentro del camino de la perfección, es porque ya Dios lo preparó, ya Dios lo conquistó. Es una obra preparada de antemano. En segundo lugar. En tercer lugar, capítulo 15, 27, versículo 25 al 27. Dios le dice al pueblo: mira, mientras ustedes permanezcan en este camino, ninguna de las enfermedades que le vinieron a los egipcios los tocará a ustedes. En otras palabras, le estaba diciendo: señores, para ustedes en este camino hay salud divina. Y si hay alguna enfermedad que los toque, alguna dolencia, esa salud divina de ella destilará sanidad divina. Es decir, eso era lo que estaba en el camino. Lo puedes ir leyendo, te estoy dando los textos para que los anotes y los leas. Luego, en el capítulo 16, versículos 4 y versículo 13 del mismo libro de Éxodo, encontramos que Dios le habla del alimento y le dice: habrá maná, habrá sustento para ustedes. Es decir, que no tan solo le hablaba de su protección, de que pelearía por ellos, de que le daría sanidad, sino que también les daría el sustento, la alimentación. Eso está dentro de ese camino. ¿Qué tiene el camino de la perfección para mí hoy? Todo lo que te estoy diciendo, todo lo que ya te dije y todo lo que te estoy diciendo en este momento.
Luego en Éxodo 17, versículos 5 y 6, agua abundante. Agua tipo de la palabra, agua tipo de salud, agua tipo de limpieza, agua tipo de pureza, agua tipo de muchísimas, simbología de muchísimas cosas. Te estoy dando los textos bíblicos, esos 17, para que los revises. Entonces, ¿qué tiene el camino de perfección para mí hoy? El camino de perfección para mí hoy tiene protección divina. Dios peleará por mí, yo estaré tranquilo en reposo. Tiene sanidad, salud divina. Tiene alimento y sustento. Tiene agua abundante. Tiene algo más. Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Allí dice que las vestiduras del pueblo nunca se envejecieron, ni sus pies se hincharon durante 40 años. Sus vestidos nunca envejecieron y sus pies nunca se hincharon durante 40 años. Es decir, que Dios le dio, por así decirlo, una total y absoluta cobertura a su pueblo, mientras que ellos estuvieron en ese camino que yo hoy te estoy expresando, que es el camino de la perfección. Entonces, pastor, contestamos la pregunta, te voy a decir las preguntas que contestamos. Te contesté, ¿cómo identificamos a los fieles de la tierra? Te contesté sobre las virtudes de ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego te contesté, ¿puede el hombre no pecar contra Dios y sin embargo hacerlo contra sí mismo o contra los demás? También te respondí esa pregunta. Respondí la pregunta, ¿puede en este tiempo el hombre ser perfecto? También te la respondí. Y ahora te estoy respondiendo, te estoy terminando de responder, ¿qué tiene el camino de la perfección para nosotros hoy? Y con esto termino. La hora avanzó, con esto termino, nos vemos el próximo domingo. ¿Con qué termino? Con este pensamiento. Entonces, el camino de la perfección es el camino donde el Padre ya hizo provisión. Pastor, ¿qué es el camino de la perfección? El camino de la perfección es el camino donde el Padre ya hizo provisión. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado desde hace 4 domingos hasta hoy, podemos concluir que el camino de la perfección es el camino donde ya Dios, nuestro Padre, hizo provisión. Entonces, mis amados, hemos visto desde el punto de vista escritural, hemos respondido todas y cada una de las mismas preguntas que hemos formulado para darle contundencia a este tema, los fieles de la tierra, tema que por supuesto no se agota, pero que con estos 4 domingos que hemos estado estudiándolo, sabemos que hemos por lo menos grosso modo, tenemos ya una idea mejor formada de lo que es ser un fiel de la tierra. Así que los declaro muy bendecidos, los declaro bajo cobertura divina, bajo la gracia de nuestro Dios y Padre, creyendo firmemente que su gracia y su verdad están en la vida suya, en nuestras vidas, y que sí somos los fieles de la tierra, sí andamos en el camino de la perfección, y por supuesto, al andar en el camino de la perfección tenemos la Escritura que nos va a ayudar a ser cada día mejor
porque andamos en sus principios. Los declaro bajo cobertura divina, bajo su gracia, y nos vemos el próximo domingo por este mismo canal, por supuesto, a la misma hora de siempre, 11:30 de la mañana, y que sea la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que reine en la vida de todos ustedes. Bendecidos todos.